Estás escuchando Rapto. Lo decía un poco fuera de micrófono y lo vuelvo a repetir ahora ya en registro oficial. ¿Te gusta hablar de el lugar donde vivís en los últimos años? Porque también puede que sea un lugar fuera off the grid, como dirían, fuera del radar, que bueno, que también se disfruta ese anonimato, esa distancia. ¿Te gusta hablar de dónde estás viviendo o preferís guardártelo para vos sola? Me gusta porque es toda una zona que es parecida geográficamente y me gusta porque es un desafío que nunca pensé que iba a poder lograr. No es que lo había tenido en mente como un objetivo, pero sí era algo que palpitaba en alguna parte mía, porque siento que al estar acá viviendo pongo en práctica muchas cosas que antes solamente pensaba. Sí. Y al principio eso me produjo un choque cultural muy grande, y luego creo que cada vez que tengo algún atisbo de enojo, tipo, no puede ser, se me rompió el teléfono, se me rompió la compu, no hay luz, no hay señal, no Sí. puedo ir a donde quiero ir, a algún lugar, ponerle, cuando cualquier impedimento que me retrasa a las cosas que supuestamente quiero hacer, enseguida vuelvo a saber que es un ritmo más lógico estar acá, Claro. que me lleve tanto tiempo vivir cotidianamente. ¿Por qué ocupé todo el tiempo en prepararme para la tormenta? Porque es lo más lógico que hay. Claro. Y no que la tormenta pase por encima y yo vi una franja de 5 centímetros. Sin embargo, acá estuve los últimos días que sucede eso y estás totalmente atravesada por el clima, por lo que puede pasar, si entra agua, si viene viento, si no sé, en fin, un montón de cosas. Y entonces creo que eso es alucinante, por lo menos a mí me lleva a un toque más real de cosas que siempre pensaba. Si critico tanto la organización en la cual nos vemos empujadas a vivir, bueno, cuando estás en otro lado requiere mucho tiempo vivir el día a día. Sí, así totalmente. que creo que es un entrenamiento, y cuando me enojo vuelvo a eso, porque en muchos momentos me enojo. ¿Por qué no estar viviendo en la ciudad? Hace poco me picó una vinchuca por varios días. Ay. Y me agarró como un enojo y decía, ¿por qué? ¿Por qué no estoy viviendo en Buenos Aires? Y ¿por qué no? Porque primero no podría seguir pagando el alquiler, ya no quiero en este momento, aunque me encanta Buenos Aires, prefiero ida y vuelta y este entrenamiento de cosas que no tenía ni idea. Yo soy muy de la ciudad y no sabía prender ni un fuego. Encima, como, no sé, jamás en mi vida comí asado, nunca es que Claro, ni siquiera, claro. Ni yo preparé verduras asadas en un fuego, digo, un montón de cosas que no tenía idea cómo se hacían, ¿no? O sonidos. Claro. Mucho antiespecismo, pero escuchaba un caballo y salía corriendo. Entonces te acerca un toque, me es más real para mí estar tratando de vivir acá. Recién cuando describo una escena, que recién cuando llegamos había un pajarito muy hermoso. Un zorzal. Un zorzal hermoso era. Y te quedaste viéndolo ahí como no quisimos interrumpirlo. Yo estaba afuera, vos adentro en la puerta, me estabas por recibir y no lo quisimos molestar. ¿Te sigue fascinando ese pequeño encuentro con, puede ser un zorzal o puede ser cualquier otra especie que se cruce por acá, que puede ser también, hay gatitos por ahí dando vueltas, pero bueno, ¿te sigue fascinando ese encuentro diario? Sí, yo no soy muy... como te dije recién, lo del caballo, ¿no? Por ejemplo, o una vaca. Posta, yo iba acá a la reserva y veo una vaca y corro, digamos, ¿no? Y siempre estuve desde chica difundiendo la defensa de los derechos animales, y lo hago constantemente y lo sigo practicando. Y cuando vine acá tenía una idea de cómo iba a tratar, por ejemplo, con las arañas, que son como muy
habitantes de estos espacios. Que a mí me dan miedo, por ejemplo. A mí Admito. siempre me dieron miedo. Ahora Miedo, ya tengo como una experiencia en cómo sacar alguna araña que hay en la casa, pero no es particularmente algo con lo que me resulte cómodo, me genera incomodidad. Y bueno, este episodio que te digo de la vinchuca, ni te digo. Y ahora, por ejemplo, sí sé que los insectos que están adentro de la casa los voy a... Si no los puedo echar, los voy a matar. Claro. Porque a la vinchuca yo no sabía que era ella. Pensé que era como un escarabajo, era rarísimo. Y la venía viendo y no la mataba porque digo, es un bichito. Sí. Y bueno, no tenía chagas, la vinchuca, me hice el análisis. Pero bueno, ese tipo de cosas son decisiones que tomás cuando estás viviendo en un lugar. Bueno, no, la verdad que no, estos insectos me incomodan. Son decisiones que tenés que tomar a diario, como el zorzal. Y sí, no tengo por qué pasarle por encima al zorzal. Pobrecito. Estaba ahí, yo qué sé. Además estaba tan simpático, contento de estar ahí. Sí, trato de poner en práctica muchísimas cosas. Y algunas ya salen como medio, bueno, naturalmente, ¿no? Como entonces por ahí voy a la ciudad y veo pájaros y acá estoy mucho tiempo escuchando los pájaros y viéndolos y allá es como que mucha gente, nadie le presta atención. Claro. Y yo tal vez antes tampoco le prestaba atención. Patricia Pietrafresa, gracias por estar en Basta de Hablar, otra vez en Rapto, ya sos parte del libro de Rapto, una foto mítica que a nosotros nos pone contentos, sé que Renzo está súper orgulloso de esa foto que da vueltas por ahí y está bueno que la internet se la haya apropiado. Estamos grabando literalmente cualquier efecto que estás escuchando, no es un efecto, es naturaleza pura, estamos grabando, iba a decir patio, pero no, estamos grabando bajo árboles, completamente en una mesita afuera, bajo los árboles, micrófono abierto, no hay ningún efecto, es todo natural, así que si se escucha algo es todo 100% real. Y gracias por este rato que vamos a charlar mucho. Vos sabés que pensaba en esta presentación que iba a hacer con tu nombre real, tu nombre de documento nacional de identidad. Yo sé que siempre vos preferís que te llamen Pat, simplemente, pero hay algo que también me llama mucho la atención, de que también ese Pat puede ser Pat Combat Rocker, que tiene que ver con las redes sociales, cómo fue esa cuenta trascendiendo a través de los años y se fue quedando. Y ese Combat Rocker me hace pensar mucho en vos en todos tus años de permanencia y de construcción, que es construcción, resistencia, me lo noté, porque siempre estás proponiendo, y podría seguir con la lista de accionar y accionar y accionar que tenés desde el siempre hasta el día de hoy, que eso continúa. Pero también cuando pensaba esto de Combat Rocker y de resistir, de construir, de proponer, Patricia siempre hizo eso, Pat siempre hizo eso, y me preguntaba yo, cuando las cosas, después de un tiempo y de tanto, hubo momentos donde a vos, después de tanto luchar y de resistir y de hacerte un nombre y de tocar y de grabar discos y de conocer nuevas generaciones, llegó un momento en que las cosas empezaron a ir bien, cuando a lo mejor con Cumbia Queers se van a tocar por todo el mundo, por todo el país, pero por todo el mundo también, que hay mucha gente que va y que te quiere y que tiene la remera y que sale en las marchas, cantan tus temas, y G. Devil se convirtió obviamente en algo icónico de resistencia. ¿Qué pasa cuando esas cosas salen bien y las cosas están pasando y te pasan cosas buenas? Para mí el estar dentro de Cumbia Queers es justamente parte de ese cambio así súper trascendental en mi vida, porque era tomar ya desde el vamos las cosas que iban a suceder con Cumbia Queers con una mentalidad totalmente diferente. Hace poco lo recordé porque es el 2 de enero de 2007, la primera vez que nos juntamos, y recuerdo que al mes teníamos que grabar el video de La Isla con Chicas, que bueno, la verdad que la juntada con Cumbia Queers fue una explosión, fue juntarnos y ver como una chispa y como una cosa, como estrellas saliendo del lugar donde estábamos y como una energía y un enamoramiento mutuo que tuvimos entre todas, que creo que es parte fundamental para tener una banda, es por lo menos al principio, estar altamente enamorada del proyecto y de las personas, en el sentido de lo que estás creando o generando. Y eso era tan fuerte que fue una cosa creativa así muy grande,
y mucha energía, ¿no? Tratar de romper nuestros propios prejuicios, conocernos con, no sé, con Ali, con Juana, que no nos conocíamos. Nosotras tres tocábamos en She Devils, enfrentarnos a lo nuevo, que la gente nos odiara, porque estábamos muy bien con She Devils y hasta nuestros amigos nos dejaron de hablar porque no podían creer que estuviéramos haciendo esa grasada. Y en todo ese mes de ensayar y sacar canciones que luego nos acompañaron toda la vida, también surgió lo de hacer un video y bueno, había que ir en bikini. Yo no tenía ni bikini ni nada, era totalmente... Y Juana me dijo... Yo les dije, no, yo no voy a ir. Yo, bueno, voy a tocar, está bien, pero ni ahí voy a aparecer en bikini en un video bailando. Claro. Esto es un horror para mí también. Claro. Y ella me dijo, ¿por qué no empezás a decir que sí? Porque siempre es todo no. Y sí, yo construí desde siempre en el no y en la negativa un montón de cosas. Y siempre muy... así como testarudamente y constante en un montón de espacios en querer llevar a cabo las cosas como me parecían a mí con las otras personas que activaba, y eso te genera una dureza. Y también, bueno, qué sé yo estuve en la dictadura militar, iba a la escuela, un montón de cosas, y tuve una crianza muy... negativa también, en el sentido de que siempre fue esto no lo podés hacer, nunca vas a poder, todo así. Entonces mi actitud era muy con el punk iba muy bien, y con el dark y con todos los problemas que tenía, pero cuando Juana me dijo eso, le dije, bueno, sí, voy a ir, y ahí empecé a transitar un camino que no conocía, lo mismo que fue poder liberarme a tocar una música que generara alegría en las personas. Y eso nos costó mucho tiempo, ¿no? Que sonara un poco, que la gente pueda bailar. Y es fascinante, es algo que no podemos largar. En especial nos pasa mucho cuando vamos de gira, acá también, pero acá la gente nos conoce y conoce los ritmos de otra forma. Pero cuando vas a lugares, no sé, al norte de Suecia, ponele a un pueblo... Y la gente se vuelve loca porque es algo vital, es algo que es una energía que está generando, que traspasa y que de esas personas también vuelve hacia vos. Y cuando ves las caras de la gente de otros idiomas, otros lugares, sonreír, que nos pasó la primera vez que volvimos post pandemia, que mucha gente en Europa nos esperaban porque se alegran cuando nos van a ver. Y haber aceptado que producimos alegría, para mí es parte de eso también, de haber aceptado un montón de otras cosas buenas y no siempre lo negativo. Y también tuvo mucho que ver que, no sé, en el 2008, después de 2 giras muy heavy con Cumbia Queers, muy autoexplotación, a mí se me hizo presente, se transformó mi cuerpo en autoinmune y se despertó mi artritis reumatoidea, que es una situación muy dolorosa del cuerpo. Y entonces entender todos los procesos que juntaban mi cuerpo con mis emociones, con la nueva vida, porque para nosotras es como es la banda y es un proyecto que también es parte de nuestras vidas y somos amigas y es una conexión muy fuerte. Un montón de todas esas cosas que se fueron generando me hicieron recibir cosas de otra manera. Y los primeros años fueron muy duros, y también empecé con la editorial. Y bueno, no sé, para mí que nos vaya bien es eso, estar felices con lo que hacemos juntas. A ver, finalmente después de tantos años meternos en una camioneta todas juntas y viajar, que era un sueño de cuando era chica, y sentir que, wow, al final caí en el País Vasco 30 años después. Y resulta que era re cheto, no era como yo pensaba con todo el agite que había cuando escuchaba las bandas del País Vasco en los años 80. Cuando finalmente estuve en el SO 36, qué sé yo, no lo podía creer, lo leía siempre en Maximum Rock and Roll, y para mí esos son los éxitos.
Y así que para mí todas esas cosas son que vaya bien, tener una editorial, que también siempre es lo que quise en definitiva, ¿no? Sea de fanzines o de libros. Es como la vida ideal para mí, tener una banda, tener una editorial, hacer ferias, viajar. Claro. Así que es mi sueño hecho real. A propósito de la editorial, vamos a ir hablando de viajes y de ir y volver, y de situaciones que van apareciendo. Hace poco, también por Alcohol y Fotocopias, apareció la entrevista completa, fue el encuentro con Pen Rimbaud en México. Sí. Y algo muy interesante ahí, que hay un prólogo que vos contás la experiencia de cómo fue eso, y de que también vos te exponés a la situación de que está re bueno todo, pero al mismo tiempo te exponés como interlocutora de él, entrevistándolo públicamente. También una persona que básicamente lo conocías de una manera, pero resultó de otra. Y también me gustó mucho esa honestidad de, bueno, mirá, fue así la situación, y que además después no estás careteándola, adaptando el texto o la entrevista para quedar más o menos, salir airiosa, sino que sos 100% honestidad ahí. Disfrutás como ese rol de, que tiene que ver con ser activista, con divulgadora, música obviamente, editora, pero esas situaciones donde, tenés que dar un paso al frente, porque una cosa era cuando charlas en una presentación de un fanzine ante 20 personas, 30 personas, pero ya después la cosa va intercambiando, va subiendo la apuesta. En Rosario, nosotros somos Rapto de la ciudad de Rosario, también has dado charlas en lugares donde estaban atestados 200 personas, 300 pibas escuchándote. Ese rol también de agarrar el micrófono y encarar diferentes situaciones, ¿cómo fue el proceso a través de los años? Hay muy pocas cosas de las que puedo hablar con conocimiento y que no tengo ningún problema en hablar ante nadie, que son cosas que me ligan a historia contracultural, subterránea, de lugares donde estuve, que conozco, que investigué, y lo que siento al respecto y por qué es importante. De eso puedo hablar. Después soy más reservada con respecto a qué importancia tiene o no lo que yo pienso de determinadas cosas, y en realidad me habría gustado, pero habría necesitado más tiempo, entrenarme en hacer entrevistas. Mi sueño también es hacer muchas entrevistas, pero no tengo entrenamiento en eso. Y la experiencia con Penny fue muy fuerte, porque para mí era increíble estar con Penny, porque a mí Crash me cambió la vida antes que Cumbia Queers, 20 años antes. Y yo lo había conocido en Buenos Aires y es un chabón que tiene algo particular. Viste cómo somos las personas, que hay alguien que tiene algo particular para alguna gente y para otra no. Para mí emite algo y tiene algo muy especial, y encima estaba ahí hablando con toda la presión que me significaba hablar en otro idioma. Yo quería que me pusieran una persona para interpretar y no. Y cuando lo miraba tenía que hacer esfuerzos para volver a donde más o menos me habían ubicado y lo que querían de mí, las personas que me habían llevado hasta allá para que hablara con él, y era imposible hablar con él porque él es muy hábil, aparte una persona hablando en su idioma sobre lo que él quiere decir, y la verdad me costó muchísimo, y en un momento paramos la conversación porque él no quería que le preguntara nada sobre Crash, no quería para nada, y entonces, me di cuenta que me tenía que rendir a que me diga lo que me diga y yo decir lo que se me ocurría en el momento. Fue muy fuerte también darme cuenta, como una persona que admiro tanto, lo conocí mucho en esa semana, pero así todo dando cuentas de su poder de hombre blanco hablando un idioma. Digamos, creo que ahora estábamos por hacer otra conversación, y yo tal vez me rindo a ser la vía por la cual él quiera expresar algo, pero tiene que ser, ya tengo ahora cartas para pedir un condicionamiento por lo menos de una persona de intérprete, porque es difícil estar, viste, a veces
a mí me pasó que quise entrevistar a muchas personas que admiro, no puedo, Claro. porque hay algo ahí Claro. que tenés que tener un oficio. Yo no pude. Y la única vez que voy a entrevistar a alguien me toca a esa Claro. persona, es como, bueno, fue muy fuerte, pero fue una experiencia, está buena. Claro, pues además también tiene que ver con el laburo del oficio de que sí, querés entrevistar a esta persona que admirás tanto, pero al mismo tiempo tiene que ser algo, la presión de que tiene que ser interesante porque esté para la gente que está presente, digamos. No es solamente me lo como yo, digamos, a la entrevista, digamos, es para mí solo, digamos, es para compartir, digamos. Tiene que Claro. resultarle interesante a quien está del otro lado. En este caso él tenía muy en claro que quiere transmitir un mensaje y lo había estado Claro. haciendo durante 10 días seguidos, dando charlas de 5 horas con un mensaje muy fijo y que no lo podías sacar de ahí. Son personas que mueven muy bien, no sé, lo que quieren decir, y cuando encuentran a alguien Sí. que genera ese canal, lo aprovechan. Pero bueno, fue muy interesante y es muy interesante. Sigo en comunicación con Penny y lo que digo es, también se lo dije a él, y nada, considero que es una persona que ha aportado una cantidad de modos de ver, ni hablar de la renovación de las ideas anarquistas, digamos, lo que influyó, todo ese punch que le dio Crass digamos, a la segunda generación punk a partir de los 80 y al movimiento de activistas en Europa y en todo el mundo, no sé, increíble, ¿no? Te vas convirtiendo en referenta de las nuevas generaciones y es como un rol medio extraño, porque es algo un rol que obviamente uno no busca, pero de repente te estás encontrando no solamente como en ese rol, sino que también es las personas a las que te ubican en esa, que te admiraron y crecieron con vos, ya están haciendo cosas zarpadas a la par tuya y te quieren integrar y terminás haciendo cosas con esa gente. ¿Cómo has sentido esa experiencia? No quiero dar nombres acá en particular porque justamente son tantas las personas a través de los años que puedo dar ese mismo ejemplo, que crecieron escuchándote, leyéndote, aprendiendo de vos varios roles, y que después empezaron a armar ferias, recitales, festivales, y que bueno, también terminaste haciendo cosas con todas esas personas. Es algo muy loco porque además vos lo seguís haciendo a eso. Es que es lo que a mí me gusta hacer, digamos. Y sí, algunas personas he compartido, pero otras no. De hecho, para mí es como te mencionaba ahora, vi un festival que me interesa mucho, me encanta Buenos Vampiros, Ryan y Barbie, que aparte es mi amiga. Y qué lindo Buenos Vampiros, aguante. Sí, me encanta. Entonces, tenía que ir a Buenos Aires y bueno, iba ahí, vi que había ferias, digo, yo escribo, tipo, a mí Claro. Nadie me invita. Claro, Yo mirá. escribo, hola, hey, ¿puedo participar? No es común que me inviten. Me ha invitado a hacer Algo Zarpado Migra, con todas las después discusiones que se han dado en el terreno de editores independientes de fanzines y gráfica, bueno, cosas internas de nuestro medio, pero eso recientemente, ¿no? Es lo que se me viene a la cabeza. Y sí, he hecho muchas cosas con personas, pero muchas veces yo escribo y a los lugares donde pienso que puedo participar. Y sí, muchas personas de las que vos decís que le ha servido tal vez ver algo en un fanzine, sí, o escuchado algo, sí me lo dicen y es muy emotivo y me escriben. Sí. Y me han ayudado de diferentes maneras. Muchas personas me han ayudado mucho, muchísimo. No solamente afectivamente, sino con muestras claras de ayuda cuando lo precisé. Por ejemplo, para empezar la editorial, Carlitos, Boom Kid, a quien conocí justamente de esa manera, sí, ¿no? Porque él era el lector de Resistencia o fan de Cadáveres de Niños. Y bueno, así nos conocimos y él, más allá que fuimos amigos durante muchísimo tiempo, muy amigos, también eso, él me ayudó a hacer la editorial. Es como que, bueno, él me dijo algo terrible. Vos me diste algo a mí
me diste un empujón para empezar y yo ahora te lo doy a vos para que empieces esto. Y me pareció súper válido. Claro. Y esa es como la gran cita que puedo darte de lo que me preguntas. Está muy bien. Quiero salir un poco de tema, volver a una burbuja, no sé si tiempo, pero hace 5 meses atrás, o 4, tocó por primera vez, yo particularmente lo esperaba desde niño, por primera vez pude ver a L7 en vivo, porque Sí. es la primera vez que vinieron a Argentina, Sí. y te vi ahí. Sí. ¿Qué te pareció? Yo estuve muy emocionado, yo no sé cuánto te gusta a vos la banda, pero a mí me gustó mucho verla, porque verlas tan prendidas a fuego a ella sobre el escenario, rockeando, me emocionó muchísimo. Porque además físicamente sentí que lo estaban dando todo. Sí, sí, fue increíble. Aparte, por suerte, fuimos con Pilar, con Inés, vino Juana también. En un principio iba a ir con Barbie, pero bueno, ese día era un día particular. Que mucho frío, muy lluvioso. Sí, creo que Barbie estuvo enferma, entonces por eso no fue, pero fue increíble para mí. De hecho, era muy simbólico ir también con Barbie y con Pilar, porque hacía 4 años atrás o más, también las habíamos querido traer. Íbamos a tocar Barbie, She Devils y L7, era nuestro plan, y estuvimos un montón empujando, y aparte con la gestión de Barbie, que siempre fue una máquina así Sí. de hacer cosas, estuvimos a un poquitito, y fue el día que subió el dólar en la época de Macri. Sí. Entonces, como esta vez había pasado lo mismo, decíamos, no, L7, la banda que hace subir el dólar. Pero bueno, por suerte vinieron, y sí, fue impresionante ver. Aparte somos de la misma generación. Claro. Donita Sparks tiene 60, yo también, Jennifer Finch. Creo que Susie es más grande, pero las otras somos todas de la misma generación. Y bueno, fue increíble verlas ahí tocando con una fuerza y eso que también siempre queremos, ¿no? De que ellas siguen tocando, y bueno, son de Estados Unidos, allá digamos es más fácil. Claro. Pero toda esta onda de querer seguir haciendo lo que vos te gusta hacer con tu vida, Sí. sea la edad que tengas. Yo te dije hace un rato, y para mí la vida ideal es esa, es tener una Sí. banda, ir de gira, grabar, hacer ferias, ir a recitales, y lo Sí. voy a hacer hasta que tenga fuerza, no me importa cuántos años tenga. Hay algo que me gusta mucho desde siempre, o porque, bueno, la escuché a L7 de pendejo, que, bueno, ella, además de todo su power y de que tremendas las canciones, divertidas en cuanto a las letras, porque tienen mucho sentido del humor y saben decir Sí. las cosas de una Sí. manera increíble, con mucho sentido del humor, Sí. mucho sarcasmo, mucha ironía. Y el humor es como una cuestión catártica muchas veces. Y vos me parece que con Cumbia Queers eso también se liberó. Antes decías un poquito eso también. Como que también yo siento de que She Devils también tenía toda esa cosa catártica, pero Cumbia Queers también lo sigue teniendo y lo encontró también a través del sentido del humor, digamos. Ni hablar, para mí eso es una de los pilares de la salvación, de habernos conocido entre todas y generar cada una poniendo lo suyo, pero las letras y el sentido del humor y la crítica de Juana, que escribe ese tipo de letras, es como increíble para mí. Bueno, Nico, mi compañero, también tiene mucho sentido del humor. Yo carezco total Claro. del sentido del soy más apesadumbrada, más dark, sigo siendo así, aunque gracias a tener cerca personas con sentido del humor. Pilar también tiene mucho sentido del Claro. humor, pero bueno, como banda siempre nos primó más esa energía un poco más, no digo negativa, aunque sí le doy mucha potencia al no en determinados momentos como al sí en otros. Siempre empujamos desde ese punto, ¿no? Cero divertido. Para mí siempre fue todo como más serio. Sí. Divertido, no. Empecé a reírme en las fotos con Cumbia Queers. Hasta Cumbia Queers Claro. no había una sola foto donde estuviera riéndome. Y eso es como muy fuerte. Sí. Pero el sentido del humor y toda la liviandad que nos trajo, ¿no? Y en ese sentido de que no tiene que ser todo tan extremadamente pesado, porque aparte ese tipo de transmitir las cosas es una forma de comunicación mucho más expansiva. Claro. Y lo mismo eso, unido a la música. Y ya al ver qué es lo que transmitís, vas dándote cuenta que es como
una tarea que tenemos Sí, esa tarea, tenemos sí. la tarea de generar esas situaciones y lo hacemos muchísimo por causas y en lugares que apoyamos o que generamos. Y entonces a mí me costó mucho darme cuenta que no tenía que estar diciendo y repartiendo un flyer que dijera tan claramente algo y que podíamos estar cantando cualquier canción con cualquier, no sé, el feriado, que también es buenísima como crítica social, y apoyando un evento que políticamente nos involucramos y que todo eso podía ir junto y no como para mí era 20 años antes que todo era cargado de una seriedad y un montón Sí. de pasos que era imposible llegar, ¿viste? Era todo tan difícil y con una carga tan fuerte que al final terminabas como cansándote mucho, ¿no? Una autoexplotación demasiado cruel. Estamos viviendo, estamos grabando esto el 12 de enero del 2024. Está la Argentina, bueno, en un... Estamos en una, vamos a decirlo así, la Argentina está en una situación media siempre compleja, siempre bizarra, a veces no es tan bizarra porque bizarro también tiene deja una connotación media que puede ser hasta como divertida y no, está como complejo el asunto y yo por lo menos tengo bastante preocupación por todo lo que puede llegar a suceder y que está a lo mejor recién comenzando. Mi pregunta va por este lado. ¿Qué sentís vos también cuando a lo mejor después de tanta construcción, que vuelvo siempre a esto, sobre tanta acción de resistencia, a lo mejor se vuelve a los viejos, estos caminos que son muy, a lo mejor que por momentos se sienten tan densos y desesperanzadores como lo podían ser tus primeros años de adolescencia, ¿no? Donde vos tuviste que endurecerte para salir a la calle y para vivir ciertas cosas que fueron muy tenebrosas, ¿no? No, los primeros momentos fueron durísimos. Muy bajoneante, como todas las personas que no queríamos. Era indefectible que iba a pasar, pero bueno, no sé, viste, no sé bien cómo expresarme sobre estos temas, pero bueno, lo voy a hacer lo más sinceramente posible. Obviamente que si ganaba Massa, bueno, qué sé yo, las cosas podían ser levemente diferentes, pero era un loop siempre. Esto iba a pasar sí o sí, creo, tarde o temprano. Pero bueno, en el momento mismo fue muy duro, ¿no? Creo que muchas personas nos sentimos muy mal. Tuve como 2 días, mucha Claro. gente, estábamos muy tristes, ¿no? Y muy, ¿qué mierda va a pasar? Y sabiendo en una parte que iba a pasar algo. Tenían que empezar a ver cuando todos un poquito nos llamáramos a la realidad. Bueno, no lo podemos creer, sí, esto está pasando, es así, ¿qué vamos a hacer? Para mí eso es fundamental también, ¿no? Y hablar, porque encima yo estaba acá y en un momento fuimos a Brasil con las chicas a principios de enero y estar el día que asumió Milei estábamos en San Pablo y era tipo, la gente ahí de Brasil nos decía, no, qué garrón, se les viene como Claro. a nosotros, no todo eso, y empezar a hablar también un poco, ¿no? Salir de todo ese shock personal, que es un shock personal, pero sabiendo qué es lo que va a pasar colectivamente, todo el sufrimiento que iba a acarrear si esta persona iba a hacer todo lo que decía. Entonces es como, viste, un sentimiento que nos trae a todos muy, muy para abajo, pero es como para darte cuenta que esto es lo que está pasando. Ahora vamos a hacer algo. Y bueno, conozco un montón de personas de diferentes edades y todos tenían planes diferentes de cómo encarar la cuestión. Desde quienes te dicen, no nos van a robar la felicidad. Bueno, sí, por momentos sí, porque es un garrón. Claro. No podemos, no nos van a pasar por encima, no sé. Yo estaba esperando el momento que ya se está dando de las asambleas, sí. De las asambleas en los distintos barrios y en los distintos temas en los que se vincula tu vida. Como, no sé, en mi caso estoy en la asamblea de editores independientes y libreros, justamente inició antes de ayer con una reunión basada en Buenos Aires, pero se hizo por Zoom para todo el país. Y eso a mí ya me pone como en algo pila. Bueno, hay que tener también cuidado. Y hay muchas personas que están en las asambleas, que han estado en asambleas en el 2001. Y para mí se tiene que activar todo eso, que potenciado con internet puede llegar a ser como
nuestras herramientas. Sí. Y bueno, hay que trabajar, porque la verdad es que también hay que trabajar mucho asambleatoriamente, siempre, porque si no estás dejando las decisiones en manos de etcétera, que a mí me gusta la asamblea, no me gusta mucho, tengo muchas discusiones con respecto a lo que serían todas las leyes y eso, pero estamos en un momento donde tenemos que defender cosas que hasta estamos en contra. Digamos. Claro. Si vamos a la raíz, hay cosas que estamos Claro, en contra, claro. pero ahora hay que defenderlas. Y para mí lo básico es que siempre tenemos que involucrarnos más con todas las cosas que estamos haciendo y no que sucedan y no sabemos cómo, no, fue con un subsidio al gobierno, no fue, es porque estaba la ley, o no sé, Claro, tipo, claro. como para mí ese es el active más fuerte que tiene que haber, y que es como que los espacios de discusión, cosas que han sucedido, por ejemplo, con la reactivación de los feminismos, los espacios de práctica de discusión, equivocados o no, escrache o no, cancelación o no, lo que sea, si no se ponían en práctica no se sabían. Y entonces creo que lo que nos falta es eso, ¿no? Como práctica de tomar decisiones y no que solamente la tomen otros. Y bueno, también tenemos mucha práctica en hacer las cosas por nosotras mismas. Y bueno, así que nada, solamente hay que volver a hacerlas. Y otra cosa es el panorama grande y las cosas que arreglan los poderosos a quienes no vamos a afectar con nuestras asambleas. Claro. Y eso es lo más jodido. Pero si no empezamos desde ahí, nunca vamos a llegar. Pero sí, obviamente no soy tan ilusa de pensar que con las asambleas vamos a generar un cambio, pero sí es un cambio diario y un cambio en nuestros espacios, y dar cuenta de eso territorialmente, colectivamente, no regalarnos, también fijarnos bien cómo podemos ir en un camino de lucha y que no nos extinga la lucha constante todos los días, sino ir pensando estrategias. Para mí lo peligroso de este momento también es que son muchas cosas peligrosas de temas que ya venían costando mucho en términos, por ejemplo, del colapso en el que que estamos viviendo todos, y ahora es como, ¿qué? Eso quedó totalmente desfasado totalmente, digamos, tenemos que volver a reclamar una ley que antes queríamos que se cayera, y bueno, son momentos muy complicados, y yo lo que siento es que muchos por momentos vamos a caer y otros se levantarán, y tenemos que ser lo más solidarios posibles. Y yo ya me estoy viendo junto con personas con quienes antes tenía muchas diferencias, entonces saber hasta cuándo con quienes tenés afinidades para llevar a cabo estas luchas y que no se tergiversen los pequeños espacios de poder que empiezan a generar estas nuevas luchas. Un montón de prácticas hay que revolver siempre, también ese pasado que no es tan lejano y que está ahí, está en muchas cosas, desde documentales hasta libros, hasta personas que han estado. Y bueno, es como tomar en cierta forma, no distraerse, porque había muchas cosas de las que creo que en términos generales había mucha distracción, y esto te lleva con una piña muy dolorosa a saber que hay que involucrarse muchísimo más. No sé, eso es lo que puedo decir. Tenés puesto en este mismo momento una remera de Oscar Wilde, a quien obviamente adoramos y queremos un montón y amamos, obviamente. La literatura, ¿cuánto ha sido, sigue siendo un refugio y un espacio para potenciarte hasta el día de hoy? O a lo mejor es algo que tiene que ver ya plenamente con la juventud. Porque viste que a lo mejor esas lecturas transformadoras tienen que ver con nuestra adolescencia, ese ardor que sentimos, ya a lo mejor con el paso del tiempo no es tanto, pero ¿cómo es hoy? Es mucho de refugio y de descubrir espacios. No es tan reveladora como esas lecturas que te cambian la vida, pero sí te la cambian en términos de espacios donde estar. Un buen libro es un lugar donde estar.
donde pasar un momento fascinante en otra realidad. Me parece, yo lo veo más desde ese lado, aunque últimamente, de los últimos 3 años, me devoran mucho lecturas de otro tipo, de cosas más que tienen que ver con el presente, con críticas, con traducciones que me pongo a hacer, con cosas ligadas más que nada a toda... a un espacio de crítica y también a cosas musicales, como que últimamente estoy un poco restringida y no tan volada, o a cosas que quiero publicar. Y viste que te van acumulando los libros, pedazos de libros. Por supuesto, sí. Además también en los últimos años estudié archivística y entonces empecé a leer un montón sobre eso y es como que se van quedando desperdigadas las lecturas que te gustan. Y acá tengo el espacio ideal, tipo me tiraría ahí a leer un libro y siempre, no, tenés que hacer un posteo, no, hay que hacer esto. Qué difícil, sí, hay que equilibrar todo, todo. Cuando vos escribís sobre música, tenés ¿cómo pensás esa aproximación? Porque a mí lo que siempre me llamó la atención leyendo todas esas cosas que escribiste a través de los años, es que tenés como un approach muy personal que no, siento esto, como que nunca intentaste ser nadie más que vos misma. O sea, no quisiste ser, se notaba que habías leído un montón de cosas y además también en esa época acceder a cierto material era increíblemente difícil y tenías, pero yo voy a esto, como que en la Argentina, sobre todo la mayoría de los periodistas que escriben sobre música y sobre rock, 90% tipos, ahora y en esa época era 150.000% tipos, pero vos se notaba que habías leído a Marcus, a Lester Bangs, y tenías mucha aproximación a muchas revistas, pero siempre quisiste ser vos misma, nunca quisiste ser algo, no había un deber ser que no era más que vos misma, digamos. Y eso está bueno, porque es una honestidad que hasta el día de hoy se sostiene cuando lo lees. Resiste archivo a esto, quiero decir. No me parece que haya quedado viejo en cuanto a esa sinceridad, en cuanto a la aproximación musical, porque no quería ser ni la erudita musical, esta cosa de taller mecánico musical donde estás desarticulando ahí como acá tocan esta guitarra, esto toca este bajo, esta nota, esto, lo otro, y tampoco quería ser básicamente una persona ese tipo de pluma que quiere ser protagonista absoluta, como que es lo que me pasa a mí con Lester Bangs, que por momentos es como, dale amigo, correte un poco porque está hablando de esto, no de vos. Está bien, él lo maneja increíblemente y lo admiramos por eso, pero también por momentos es muy protagonista él. Vos siempre quisiste ser vos misma, está siempre y además también una experiencia atravesada por la escucha de que también es tu lugar en el mundo, porque a veces también es lo que dijiste vos sobre Penny, que es bueno, un hombre blanco, primer mundo, y a veces también escuchar ciertas cosas de otros lados súper combativas, pero vos también estás acá en Sudamérica, en el culo del mundo, luchando por conseguirte ese disco en cassette y con una realidad completamente diferente a esa aproximación musical. Primero que nunca me interesó el periodismo, digamos. Siempre, desde el momento en que descubrí que hice el primer fanzine, me pareció que era un lugar de un poder increíble que iba a reservar para mí. Y ya desde que empecé, desde que escribía todo a mano, algunos de unos grupos me decían, pero no escribiste sobre nosotros. Y no, yo escribo lo que quiero. Es decir, siempre me basé en eso. Tampoco nunca quise dedicarme a escribir. Lo único que escribo son crónicas de recitales míos o donde yo fui. Nunca quise dedicarme a escribir, digamos. A veces escribo algunas letras de canciones, pero no me interesó eso, y por eso tampoco adoro el periodismo, me encanta, pero no me interesaba a mí. Un par de veces escribí en algún medio y me di cuenta, no, esto no es para mí, ni ahí, yo prefiero seguir teniendo un fanzine, totalmente, porque voy a decir lo que yo quiero, de lo que me gusta y de lo que no me gusta. Y muchas veces publicaba cosas que me parecían horribles, con las que no estaba de acuerdo, por generar alguna discusión, ponele. Mirá. Eso siempre me interesó mucho, generar debate o discusión, o hacer lo que se me diera la gana en ese pequeño espacio. Pero tampoco nunca me gustó, ni soy fan de la erudición musical, ni para relatarla, ni para escucharla, ni para tocarla.
Entonces siempre las cosas que terminan conmoviéndome es algo que me gustó de una forma en que alguien dijo algo, la forma en que se veía tocando o la situación que se generó. Entonces, por lo general me refiero a rasgos de ese estilo cuando escribo algo. Y mayormente son muy personalistas, sí. Es como me pegó a mí. Pero como yo solo lo publico en mi fanzine o en mis redes, no tengo por qué tener ninguna objetividad. ¿A quién le va a importar? Claro, está bien. ¿Qué escribí yo? ¿Sos de volver sobre tus discos viejos, sobre canciones, fanzines, cosas que hayas escrito, que hayan sido publicadas o no? ¿Cómo te llevas con la Pat del pasado? Cuando te la encontrás así como de casualidad o porque lo querés hacer, revisionar. Bien. Me gusta ver la diferencia. Me gusta ver... Obviamente, como cualquier persona que transitó el punk, que te iba a decir que me iba a morir cuando tenía 28 años, cuando cumplí 30 fue la peor crisis de mi vida, pero después que pasé los 40, decía, bueno, después de los 40 ya no toco más, no, me quiero morir, no, esto no va a seguir, bueno, siguió, pero digo que cuando miro cómo era yo hace una época ultra activista y muy creyente en determinadas cosas, como era la segunda mitad de los 80, digo, ay, qué bueno, que no me hubiera imaginado que me iba a pasar después tener una banda y todo eso, ¿no? Y no sufrir tanto, sufría mucho en los 80, en los 90 también, pero más en los 80. Y me gusta ver que pude sentirme bien con algunas cosas. Con otras no, porque tenían que ver a una cosa más general, pero con lo personal como que me gusta ver que a pesar de todo podés continuar con determinadas ideas, que no hacía falta eso que lo veía como la peor amenaza cuando yo era, no sé, ponele en los 80, que para mí fue muy clave porque era el momento medio en que tenía que decidir sobre determinadas cosas y decía, nunca voy a poder seguir este estilo de vida, eso es lo peor, ¿qué voy a tener que hacer para adaptarme a la sociedad? No lo voy a resistir, y darme cuenta que eso sí lo pude seguir haciendo, es como lo que más me costó y lo que más me gusta. Recién dijiste que, flasheabas que en un momento a los 40 no tocabas más. Bueno, y si no tocabas, ¿qué ibas a hacer? ¿Te lo preguntaste eso en algún momento? Sí, ¿Cuál era el plan? Sí, es que a mí me interesa. Yo estudié varias cosas diferentes porque me interesaba mucho la historia, antropología. En un momento estaba muy fascinada con el idioma inglés. Sí, pero dentro mío pensaba, bueno, me apagaré, me extinguiré mis deseos de seguir viviendo como estoy viviendo ahora. Y no sé, empecé a estudiar traducción, ponele. Me haré traductora, historiadora, me encantaría, siempre es un sueño que sigo teniendo. Sí, pensaba en eso, pensaba que ya no iba a tener fuerza para continuar, porque eran muchas cosas muy bajón, ¿no? Íbamos a tocar una época con She Devils, fue muy dura en los años 2000, donde venían, no sé, muchos punks, no sé qué pasaba, y nos rompían, nos pegaban, nos rompían todas las cosas. Era todo como muy trabajoso, peor que en los 80. ¿Sí? O sea, ¿pero era particularmente con ustedes o era que la escena se había puesto más podrida? Con nosotras. Nosotras no estábamos ni siquiera dentro de la escena del punk, estábamos más con una diversidad de bandas. Y nos pasaba que se había puesto de moda venir a vernos y agredirnos. Y sufrimos mucho, muchas veces pensamos que no íbamos a seguir tocando. Y nos bajoneamos y bueno, ahí se fue el primer baterista de She Devils y luego volvimos de nuevo con más fuerzas y bueno, y luego ya pasó lo de Cumbia Queers, pero sí, no sé qué iba a hacer, pero tengo varios intereses. Me sorprende esto que me comentás porque bueno, yo también, si estás escuchando esto, yo soy de Rosario. Rapto es un medio de Rosario y también She Devils lo vimos en el sótano ya, bueno, cuando ya era, ya no te voy a decir
leyenda, pero digamos cuando ya Sí. lo veníamos escuchando después de mucho tiempo en cassette y una mística de que bueno, ya acompañaba a la distancia, porque recién lo vimos después de mucho tiempo, esa parte no la viví yo, o sea, Sí, sí. de transitarlo en Capital Federal, a She Devils. Sí, fueron un par de años que nos limaron bastante, la verdad. Sí, nos curtimos muchísimo, bueno, como, no sé, es lo que había y lo que queríamos hacer, pero fueron muchos años muy duros, de como todas las bandas en ese momento. Si Claro. querías viajar, viajabas Sí, miles de kilómetros y cuando llegabas, uy, no, nos olvidamos de decirte que no había lugar donde dormir. Ay, ¿no? Dios. Bueno, ese tipo de cosas, Claro. miles, y ya de muchos años, y bueno, todo el entrenamiento de hacer todas las cosas, de tener nuestro sello, de hacer las cosas porque nos Claro. gustan, eso es como invaluable. Vos sabés que lo haces porque te gusta. claro. Entonces eso para mí es el primer capital. Y lo mismo sigo haciendo, ponerle con la Feria del Libro Punk. Para mí es como una cosa, un bastión muy importante personal, porque es una muestra de que sí podés seguir haciendo las cosas que te gustan con tus propios medios, con lo poco que tengas y con un montón de personas. Colectivamente no necesitamos que nos ayude un municipio. Claro. Lo vamos a hacer de esta manera. Y eso es como un valor que está buenísimo. Está muy bueno tener ayudas y hacer las cosas de distintas formas, pero hacerla una misma con otras personas es un valor muy grande porque te da empuje luego para realizar de otras maneras. Me detengo en dos cositas que recién mencionabas, pero me quedo primero todo con la Feria del Libro Punk. Me sorprende mucho a mí y lo que me gusta de que también ha tomado una relevancia nacional en el sentido de que también conozco muchos artistas, muchos artistas de Rosario y de todo el país que también laburan y generan cosas para que cuando llega la fecha de la Feria del Libro Sí. Punk, irse a Capital y encontrarse ahí con otra gente. Me gusta mucho cómo se valorizó eso en el sentido federal, que me parece que habla una muy buena llegada y de una necesidad también de que sea algo, bueno, obviamente a nivel nacional, que no sé si siempre se puede hacer. Bueno, eso por un lado lo quiero destacar, no hay una pregunta ahí. Pero antes utilizaste una palabra que dijiste fuerza. ¿Alguna vez pensaste en tu propia fuerza? Porque para todo esto que venimos hablando, para cada instancia, para cada proyecto, para cada banda, para cada feria, para cada fanzine, para cada entrevista, para cada carrera que estudiaste o esta idea, necesitaste fuerza y la tuviste y la tenés hasta el día de hoy. ¿Te sorprende esa fuerza que lo pensaste alguna vez en tu propia fuerza? Porque a veces parece como hablas como bueno, se me van o se agota, pero siempre están. Sí, siempre está. Sí, me gusta tener fuerza para llevar adelante pequeñas cosas, pequeñas Sí. metas. Sí, muchas veces pensé que tal vez se me iba a acabar la energía, pero por el momento no se me acaba. Y respeto mucho, gracias al haberme mutado con la autoinmunidad y la artritis reumatoidea. Agradezco mucho esa situación porque me hizo consciente de mi fuerza física, de mis abusos constantes. Jamás, es decir, yo ahora soy una persona totalmente diferente en el sentido de cuidados, de empezar Sí. a cuidarme a mí. Siempre lo que hice fue maltratar mi cuerpo, mi psiquis, ser súper alcohólica y no sé, todo lo que más consumí con los años fue alcohol, y no veía formas de poder existir sin eso. Y bueno, a raíz de toda la complejidad física y el empezar a tener que hacer tratamientos y ese tipo de cosas, porque lo tuve que hacer porque no había forma de calmar los dolores, entonces tuve que dejar de consumir tantas cosas y bueno, cambiar en muchas formas mi vida. Y comencé yoga terapéutico para personas con poca movilidad como la mía. Y ese tipo de cosas me empezaron a dar más conciencia de mi cuerpo. Antes era mi mente ordenaba a mi cuerpo Claro. hacer todo tipo de Sí. cosas y lo tenía que hacer hasta que se extinguió en ese momento la fuerza. Y creo que una fuerza interna más grande que te relaciona en realidad todo
empezás a pensar en tus músculos, en tus articulaciones. Oh, pobre, todo lo que está pasando por mi esófago para llegar. Entonces empecé como a... Nunca fui, digamos, nunca elegí no comer animales por una cuestión de salud. Siempre fue solo eso y autodestruirme de cualquier forma, no era por cuidados. Y bueno, luego vas cambiando y vas pensando, vas queriendo tu cuerpo y cuidándolo porque es el que genera la fuerza, si no, ¿cómo vas a hacer las cosas? Entonces empieza un equilibrio que, bueno, llegó bastante tarde, pero llegó y creo que ahí le pongo como mucho pensamiento. Me llamó muchísimo la atención de que fuera así. La última pregunta tiene que ver con el presente y el futuro. Tenés 60, puede ser, la primera parte de la pregunta es medio como un chiste, pero ¿con la edad viene cierta iluminación? ¿Cierta armonía? No, iluminación. Es una pregunta, no puede resultar chistosa, pero al mismo tiempo es una pregunta real, digamos. No, viene eso que te dije recién. A mí me llamó mucho la atención que cuando me vino esta condición física a los 45 años de no poder moverme, eso te genera un impacto muy grande. Pienso que también los cuerpos empiezan a remitir factura de las cosas, se te empieza a evidenciar y te empieza a generar otros planos que antes no habías visto. Entonces creo que todo se remite a ese tipo de experiencias que te dan cuenta de cosas que no podés evadir. Yo no lo podía pasar por encima, entonces pienso que sucede eso, ¿no? Los cambios que te va dando el cuerpo te van poniendo en otro plano. Algunas cosas las aceptás y las puedo llegar a considerar muy valiosas, como fue toda esta etapa que te comenté, las cosas que me permitió darme cuenta que si no cuidaba determinadas cosas no me podía mover, no me podía levantar la cama. Entonces eso te genera un cambio. Si vos no cambiás algo, me parecía que la condición me decía, o cambiá, tenés que cambiar algo. Y entonces tuve que cambiar. No sé si es una iluminación, creo que son cosas que te va poniendo el cuerpo, la mente y el exterior también, y hay que ver cómo vos las vas interpretando, ¿no? Creo que se trata un poco de eso más que de iluminación. Acá viene la pregunta final. Y tenía que ver con la edad y... hablamos mucho de diferentes edades, diferentes etapas, pero si la tuvieras que encontrar a la Pat del pasado, esa del do it yourself, pero también la del no future, de los 16, 20, 25, 30, y le dirías, che, a los 60 años vas a estar tocando todavía. ¿Qué onda? ¿Se lo dirías? ¿Cómo lo tomaría esa Pat? ¿Se cagaría de risa? Como diciendo, dejate de joder, andate, volvete. Yo pienso que la Pat de esas épocas muchas veces detestaría y hubiera defenestrado a mi persona ahora. Yo me dedicaba a hacer eso. Me dedicaba a defenestrar a todo el mundo, a criticar sin ningún tipo de miramiento. Yo muchas veces pienso en eso, porque muchísimas cosas me hubiera criticado, muchas cosas que a veces hago con Cumbia Queers, lugares donde tocamos, o cosas que hago en la vida cotidiana. Muchas veces pienso, ¿por qué también el cambiar, al tener mente alcohólica y mente ex-punk y mente criada en ese estilo, y que nunca lo hayas abandonado, sino que es lo resiliente adentro tuyo, cuando estás en una etapa totalmente diferente, aunque ese es un punto de vista por el que yo veo las cosas, aunque no sea punk, aunque no sea alcohólica de estar todo el día tomando, sigue siendo el punto de vista por el que veo las cosas. Entonces pienso que Pat del pasado me hubiese criticado muchísimo, sin dudas. Sí. ¿Ex-punk? ¿Seguro? Seguro sí, porque yo fui punk en los 80, luego ya no, pero sí considero al punk como un conjunto de principios que muy valiosos, depende cuáles agarres de esos principios, y a mí, como otros puntos de vista filosóficos o ideológicos a través del tiempo, que los he usado como herramientas para generar, y me gusta la música, el arte, el punto de vista punk sigue siendo muy importante para mí.
Pat, muchas gracias. Muchas gracias a vos y bueno, a Rosario y a lo que nos ligó en el primer momento que nos conocimos, a esa nota, a Rapto, a la foto y bueno, a Gracias. todo lo que se vaya generando. Estás escuchando Rapto.